¿Cómo creen ustedes que es lo más valioso para una persona? ¿La vida? ¿La salud? ¿El futuro? Nada de estas cosas. Lo más valioso para una persona es su conciencia. ¿Apreciará una persona la vida o la salud estando en coma o teniendo graves daños cerebrales? En tales situaciones las personas ni siquiera comprenden la esencia de esos valores. Para ellos no significan nada. La vida y la salud adquieren valor solo cuando surge la conciencia. ¿Pero qué es esa conciencia? ¿De dónde viene? Esto será el tema de este video. Y sé que me he atrevido a tocar algo sagrado. Cada uno de nosotros tiende a divinizarse a sí mismo, más exactamente su autoconciencia. Y la pérdida de esta divinidad puede ser impactante. Les contaré la historia de cómo el espíritu humano flotaba sobre la explicación de la idea, la autoconciencia, y qué hipótesis locas surgieron para explicar este fenómeno. Para empezar, trasladémonos a la antigua Grecia. Platón creía que la persona se compone de dos entidades, el cuerpo y el alma. En su obra Fedón dice, el alma pura, separada del cuerpo, permanece en un estado bienaventurado, contemplando eternamente la verdad. El alma es inmaterial e inmortal, mientras que el cuerpo es material y temporal. Platón sostenía que el verdadero conocimiento y la conciencia están relacionados con el mundo de las ideas o mundo de las formas, donde existen entidades ideales, eternas e inmutables que son las verdaderas realidades. El mundo físico, en cambio, es solo una sombra o reflejo de estas ideas. Pero volvamos a la conciencia. Según nuestras sensaciones, es algo que está en nuestra cabeza y crea el mundo. Por eso Aristóteles no aceptó las ideas del dualismo platónico y propuso la concepción del hilemorfismo, donde todos los objetos físicos están compuestos de materia, hyle, y forma, morfe. El alma es la forma del cuerpo y no existe separada de él. Él creía que el alma es la entelequia, es decir, la actualización del potencial de un organismo vivo. El alma no es una sustancia separada del cuerpo, pero determina la esencia y funciones del organismo vivo. No hay nada sorprendente en tales puntos de vista. Nuestro yo constantemente crea una imagen del mundo en nuestra cabeza. Así no vemos el mundo real, sino solo su fantasma, creado por nuestra alma, como pensaba Aristóteles. Aquí hay un ejemplo. Cierren los ojos, relájense y escuchen estos sonidos. Prácticamente vieron el mar, la playa y las olas rompiendo en la orilla. Quizás sintieron el calor del sol y la caricia de una brisa agradable que envuelve su cuerpo. Y eso solo gracias a un sonido. El cerebro les creó una realidad, y ésta se volvió realmente real para ustedes. ¿Y qué si agregamos sensaciones visuales? Esto puede crear sensaciones extraordinarias de realidad para nosotros. La industria entendió esto hace mucho tiempo y creó varios dispositivos para nosotros. Por ejemplo, los populares cines 3 IMAX. Los espectadores literal emergen en los eventos que ocurren en la pantalla. Pero he esperado muchos años una solución accesible y de calidad para el hogar. Aparecieron muchas gafas de realidad virtual, aunque su calidad era mediocre. Y finalmente, en 2023, salieron las gafas perfectas. La compañía Meta lanzó su versión del mundo virtual al precio de un teléfono inteligente promedio. Se llaman Meta Quest 3. Si desean sensaciones inusuales, les dejaré un enlace a la mejor oferta de precio en el primer comentario fijado. No es solo un anuncio, es una recomendación de corazón. Es un crimen no consentirse a sí mismo y a su familia a ese precio. Y no olviden mencionarnos a mí y al gato Martín con buenos términos cuando sus invitados griten de emoción al caminar por una tabla virtual adjunta al borde de un rascacielos o al lanzarse en una atracción virtual. Aristóteles dividió el alma en tres niveles según los tipos de organismos vivos. El alma vegetativa, las plantas, es responsable del crecimiento, la nutrición y la reproducción. El alma sensitiva, los animales, incluye las funciones del alma vegetativa, así como la capacidad de percepción sensorial y movimiento. El alma racional, los humanos, incluye las funciones del alma vegetativa y sensitiva, así como la capacidad de pensar y conocimiento racional. Según el gato Martín, en la obra de Aristóteles se deslizó un error.
El alma racional está en los animales, porque no se puede explicar la racionalidad en lo que los humanos hacen entre sí y con nuestro planeta. Es totalmente incomprensible. Y aquí puedo estar de acuerdo con el gato Martín. Por eso ahora realizaremos un pequeño experimento. Ni siquiera voy a inventar la rueda. Tomaré un ejemplo de la literatura. Por ejemplo, imagínense un mono pelirrojo. «Tú eres un macaco gordo», exclamó de inmediato el gato Martín, evidentemente sin entender de qué se trataba. Bien, bien, no alteremos al representante de la civilización dominante. Miren a este lindo gatito. Ahora pongan el video en pausa e intenten durante un minuto no pensar en cómo esta adorable criatura sorbe leche sosteniendo en sus patas un bidón de leche de 5 litros. Necesitan no pensar en esto durante un minuto. ¡Ay, ay, ay! No se puede hacer eso. Les dije que no pensaran ni imaginaran esas cosas absurdas. Y no solo se lo imaginaron, sino que añadieron detalles. Será mejor que no le cuenten esos detalles a Martín, en nombre de la existencia de pantuflas en la Tierra. Y Aristóteles todavía hablaba de la racionalidad humana. ¿De dónde va a venir? Los gatos racionales nunca pensarían en esas tonterías. Tomás de Aquino, destacado teólogo y filósofo cristiano de la Edad Media, tenía una opinión similar. Sus obras, especialmente Summa Theologiae, se convirtieron en la base de la teología escolástica. Tomás consideraba que la conciencia y el alma tenían un origen divino. Consideraba el alma como la forma del cuerpo, que determina su esencia, similar a Aristóteles, pero con un énfasis cristiano en su inmortalidad y divinidad. Según Tomás, la conciencia incluye el intelecto, intellectus, y la voluntad, voluntas. El intelecto es responsable del conocimiento de la verdad y la voluntad del deseo de hacer el bien. Ambas capacidades se consideran dones de Dios que distinguen al hombre de los animales. Oh, no había un buen gato para ti, Tomás, pensé, pero Tomás tenía la fe cristiana. La orientación cristiana hacia Dios y el alma no permitió el desarrollo de diversas teorías, por lo que aparecieron nuevas opciones en la era del Renacimiento. En ese periodo se produjo un cambio significativo en el pensamiento filosófico. En lugar del teocentrismo, donde Dios era el centro de todo ser y conocimiento, surgió el antropocentrismo, donde el hombre y su experiencia se convirtieron en la base para comprender el mundo. Esto también influyó en el desarrollo del entendimiento de la conciencia. En su famoso discurso, Giovanni Pico della Mirandola, filósofo y erudito italiano, destacaba la unicidad y el potencial del hombre. ¿Seguro que del hombre?, preguntó el gato Martín. Sí, Martín, seguro. La obra se llamaba Discurso sobre la dignidad del hombre. Incorregibles, murmuró Martín, y se dirigió a terminar el bidón de leche, tarareando una canción de su autoría, Macacos Gordos. Y mientras el gato no escucha, continuaré. Giovanni afirmaba que el hombre ocupa un lugar especial en el universo, ya que tiene libre albedrío y capacidad de automejoramiento. Además, el hombre puede alcanzar la sabiduría divina y acercarse a Dios a través del desarrollo de sus capacidades intelectuales y espirituales. Este optimismo sobre la naturaleza humana fue una característica distintiva del humanismo renacentista. El hombre puede elevarse al nivel de los ángeles o descender al nivel de los animales, dependiendo de su elección y acciones, escribió Pico en su discurso. Aquí puede parecer que nos hemos desviado del tema de la conciencia, pero no es así. Porque el hombre en cualquier obra o relato es la conciencia. No son las manos, los pies o el cerebro. No es ni siquiera el bípodo sin cerebro, como piensa el gato Martín, sino la conciencia misma. Por lo tanto, investigar la conciencia se puede hacer investigando al hombre. A la misma conclusión llegó Leonardo da Vinci, científico, ingeniero y artista medieval, creador de la famosa pintura El gato de Vitruvio. Leonardo da Vinci consideraba la conciencia a través del prisma de las observaciones científicas y los experimentos. Sus investigaciones anatómicas del cerebro y del sistema nervioso sentaron las bases para el posterior desarrollo de las neurociencias. Leonardo creó detallados dibujos anatómicos del cerebro, el cráneo, los nervios y los vasos sanguíneos. Sus estudios incluían disecciones de cuerpos humanos, lo que le permitió hacer numerosos descubrimientos sobre la estructura del cerebro y del sistema nervioso. Leonardo también estaba interesado en las funciones de las diferentes partes del cerebro. Estudió cómo el cerebro controla los movimientos, las sensaciones y las emociones, lo cual era un enfoque innovador para su época.
Esto sentó las bases para el desarrollo posterior de las neurociencias y la comprensión de la conciencia. Es curioso que Leonardo intentara explicar el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso mediante procesos hidráulicos y mecánicos. ¿Qué tiene de extraño?, murmuró filosóficamente el gato Martín, entrecerrando los ojos. Cualquier gato respetable entiende que vuestra mente está hecha de palos y paja. Después de Leonardo, el mundo continuó insistiendo en las posiciones del racionalismo. René Descartes es considerado uno de los representantes más conocidos del racionalismo. Sostenía que la conciencia es la base de la existencia humana y es conocido por su frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Descartes creía que la conciencia es independiente del cuerpo y que el conocimiento puede obtenerse a través de la razón, sin necesidad de experiencia sensorial. Bueno, por el momento, solo podemos admirar la clarividencia de Descartes. En 2013 se aprobó para su uso el Argus II, un dispositivo destinado a pacientes ciegos. El dispositivo consistía en una cámara instalada en gafas que transmitía imágenes a electrodos implantados en la retina del ojo. La versión Argus II tenía solo 60 electrodos, lo que permitía a los pacientes reconocer la luz, la oscuridad o el movimiento elemental. Otros desarrollos incluyen un dispositivo creado por ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de California en Berkeley. Este dispositivo, conocido como ojo electroquímico, tiene una estructura que recuerda al ojo humano y utiliza nanocables para mejorar la calidad de la imagen. A pesar de los resultados prometedores, los científicos enfrentan el desafío de conectar este dispositivo al cerebro o al nervio óptico. Y esto sin duda se logrará pronto, como otros proyectos que no utilizan los sensores humanos naturales. Así que, si se quiere, se puede considerar a Descartes como un profeta del cyberpunk. John Locke, destacado filósofo y pensador inglés, en cambio, fue uno de los principales representantes del empirismo. Locke creía que la conciencia se forma a través de la experiencia. Sostenía que la persona nace como tabula rasa o pizarra en blanco, y todo el conocimiento se obtiene a través de la experiencia sensorial y la reflexión. Locke creía que la conciencia es producto de la interacción con el mundo exterior. ¿Cómo?, entrecerró los ojos el gato Martín. ¿Pizarra en blanco? Confirmado. Sin duda, blanca y absolutamente de roble, resumió el gato con satisfacción. Y yo no soy tan cínico como mi gato, y debo discutir este pensamiento en detalle. Imaginemos un cerebro que nace sin la capacidad de recibir información sensorial, es decir, sin oído, vista o tacto. Parece que tal cerebro no podría crear nada porque no tendría ninguna información sobre lo que se puede crear en absoluto. Es decir, no crearía su universo virtual. ¿Pero realmente es así? Consideremos un pequeño ejemplo del pasado reciente. Al comienzo del auge de las redes neuronales, los programadores a menudo creaban redes neuronales que controlaban juegos de consola antiguos para estudiar las propiedades de las redes neuronales. Esto se hacía de la siguiente manera. Se construía una red neuronal con filas de neuronas idénticas, y los programadores, alimentando datos sobre el estado del objeto del juego, intentaban lograr algún resultado del juego mediante el aprendizaje. Uno de esos juegos era Cart Pole. En este juego había un carro con una vara vertical fijada a través de una articulación móvil. También se emulaba la gravedad en el juego y la vara trataba de caer. El objetivo del jugador era mantener la vara en posición vertical el mayor tiempo posible, moviendo el carro hacia la derecha o la izquierda. Los datos sobre el estado de la vara y el carro se alimentaban a la red neuronal en cada momento, y ésta debía aprender a controlar el carro, lo que la red neuronal hizo con éxito. Pero la compañía Google ofreció su variante de la red neuronal. Se llamaba One. La idea era no tomar ciegamente una cierta cantidad de filas de neuronas, sino tratar de crear una estructura neuronal que pudiera jugar el juego sin aprendizaje. Es decir, crear una red neuronal lista para jugar. Y durante el aprendizaje se creaba la estructura de la red neuronal. Este proceso se parece mucho más a los procesos en nuestras cabezas. Después de crear con éxito dicha red neuronal, resultó que para controlar el juego bastaban unas pocas neuronas adecuadamente conectadas entre sí y no filas de decenas de neuronas como en la variante clásica. Además, tal estructura no requería ningún aprendizaje para funcionar. Funcionaba de inmediato, ¿se imaginan?
En nuestro cerebro también hay muchas estructuras así, que son responsables de los reflejos básicos, la respiración o los latidos del corazón. Además, hay estructuras que determinan nuestro comportamiento futuro o pasiones. ¿Y quién puede decir con certeza que no existen estructuras que determinen nuestra conciencia? Quizás un cerebro tan aislado de todo, como en el ejemplo anterior, crearía para sí mismo algunos mundos amorfos incomprensibles que solo podríamos soñar en los sueños más profundos. Mientras tanto, la concepción de la conciencia se inclinaba cada vez más del lado filosófico al racional. El filósofo escocés David Hume también pertenecía a la tradición del empirismo. Era escéptico sobre la posibilidad de un conocimiento absoluto y enfatizaba que la conciencia es una suma de impresiones e ideas que obtenemos a través de la experiencia. Hume creía que nuestra comprensión de la realidad está limitada por nuestras percepciones y que no podemos estar seguros de la existencia de una realidad objetiva fuera de nuestras impresiones. ¿Ven qué interesante simbiosis de enfoques racionalistas y filosóficos? Siempre digo que las personas y la conciencia humana parecen estar especialmente creadas para el solipsismo. El solipsismo es una doctrina filosófica según la cual lo único que puede ser conocido con certeza es la existencia de la propia conciencia. Bueno, conciencia mía, murmuró escépticamente Martin. Bueno, el gato sabe de lo que está murmurando. Cuando tiene hambre, es el animal más cariñoso del universo, pero cuando recibe su comida y está lleno, desaparezco de su conciencia felina y deja de notar mi existencia mortal en este mundo. Así que la hipótesis ha sido verificada repetidamente por el gato Martin. No obstante, la racionalización de todo llevó a una perspectiva similar sobre el ser humano y la conciencia. En los siglos XIX y XX comenzó el desarrollo de la psicología experimental y el psicoanálisis. Wilhelm Wundt fue el fundador de la psicología experimental. En 1879 abrió el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Wundt buscó estudiar la conciencia con métodos científicos, usando experimentos para medir las reacciones y los procesos conscientes. Desarrolló métodos de introspección donde los sujetos describían sus experiencias internas en respuesta a estímulos. El científico estudió el trabajo de las asociaciones, las emociones y la percepción del tiempo. Sigmund Freud, neurólogo austríaco, influyó significativamente en la comprensión de la conciencia a través del desarrollo del psicoanálisis. Las perspectivas de Freud sobre la conciencia eran algo limitadas, pero poéticamente hermosas. Creía que el comportamiento humano estaba dirigido por dos instintos fundamentales, el instinto de vida, Eros, y el instinto de muerte, Thanatos. Eros incluye el impulso sexual y la búsqueda de supervivencia, reproducción y placer, mientras que Thanatos representa el deseo inconsciente de muerte, que puede manifestarse como agresión o comportamiento autodestructivo. En cuanto a la conciencia, Freud creía que la conciencia se componía de tres partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Desarrolló métodos para investigar los procesos inconscientes, como el análisis de los sueños y las pruebas de asociación, y afirmó que muchos de nuestros problemas mentales surgen de conflictos entre estas partes de la conciencia. Ahora llegamos a lo más interesante, las visiones contemporáneas de la conciencia. Pero antes de continuar, me gustaría anunciar que todos los interesados pueden invitarme a un café para apoyar el ánimo y al gato Martin a un tazón de comida para mantener su saludable cinismo que tanto amamos. El enlace para una taza de café está en la descripción del video. Con el café pueden proponer el tema del próximo guión que nuestro dúo variopinto creará con gusto para ustedes. Entonces, volvamos al presente. ¿Piensan que es tiempo de hipótesis racionalistas aburridas y apagadas que a nadie interesan? Se equivocan. El manicomio apenas está abriendo sus puertas. Vivimos en un mundo tecnogénico y dirigido por la ciencia. Y por eso llegamos a un tema muy doloroso para las personas: el libre albedrío. La ciencia oficial nos sugiere que la conciencia es creada por nuestro cerebro y que la conciencia es simplemente el resultado del trabajo de las neuronas. Por lo tanto, nuestros pensamientos, decisiones y sentimientos son solo descargas eléctricas en el cerebro. Y eso significa que no somos los dueños de todo nuestro yo, sino la maldita física. Este pensamiento es insoportable no solo para las personas comunes, sino también para los propios físicos. En estas palabras, Martin comenzó a masticar una salchicha con un crujido especialmente siniestro.
Por supuesto, cierta curiosidad en esta situación puede aportar la interpretación de múltiples mundos de Nick Bostrom. Ya hablé de ella en el vídeo, cuyo enlace ven en la parte superior de la pantalla. Si la hipótesis de Nick es correcta, el universo pasa por todos los estados posibles. Por lo tanto, el fatalismo inherente al enfoque científico de la conciencia se vuelve menos doloroso. Sin embargo, los científicos proponen otras hipótesis. Roger Penrose, matemático, físico y cosmólogo británico, conocido por sus contribuciones a la teoría de la relatividad, la gravedad cuántica y el estudio de la conciencia, uno de los científicos más influyentes de nuestro tiempo. Por cierto, en este momento, Roger tiene 92 años y aún permanece activo en la comunidad científica. Así que, Penrose propuso la idea de que la conciencia no puede ser explicada por el modelo computacional tradicional del cerebro y que los efectos cuánticos pueden jugar un papel clave en la conciencia. Junto con Stuart Hameroff, desarrolló la hipótesis Orco-Orr. Les contaré más sobre ella. Penrose cree que la conciencia surge de los procesos cuánticos en los microtúbulos, que son elementos estructurales de las células del cerebro. Estos procesos están relacionados con el colapso gravitacional de los estados cuánticos, lo que lleva a la reducción o elección de un estado entre muchos posibles. Así, la conciencia es el resultado de la compleja interacción entre la mecánica cuántica y los procesos biológicos en el cerebro. No me sorprende que esta hipótesis tenga muchos críticos. Es una verdadera locura. Si vamos más allá, los procesos biológicos del organismo pueden controlar los cuánticos, y esto ya es la cola que mueve al perro. ¿Qué? ¿No es así? Los perros son manejados por la cola y tú, ¿qué te maneja cuando te fijas en las chicas?, comentó de forma algo feminista el gato Martin. La hipótesis de Penrose aún tiene muchas inconsistencias, pero es la primera vez que una hipótesis aparentemente ridícula se convierte en una teoría confirmada con el tiempo. Una explicación similar es la hipótesis de la información integrada. Esta es otra explicación de cómo surge la conciencia. La hipótesis fue propuesta por el científico italiano Giulio Tononi en 2004. Su idea principal es que la conciencia surge cuando la información en el cerebro se integra, es decir, se une en un todo coherente. Imaginen que el cerebro es un sistema complejo con muchas partes interconectadas. Cuando estas partes trabajan juntas y comparten información, surge la experiencia consciente. La hipótesis utiliza el concepto de información integrada, llamado Phi, para medir el nivel de conciencia. Un nivel más alto de Phi significa un mayor grado de conciencia. Debo admitir que me gusta esta hipótesis. Las investigaciones científicas recientes muestran la presencia de autoconciencia no solo en los mamíferos más desarrollados, sino también, por ejemplo, en los ratones. Por lo tanto, decir que la conciencia es propia solo del ser humano es incorrecto. En general, soy contrario a los límites rígidos en la ciencia. Por ejemplo, la división entre humanos y animales o la separación de las leyes cuánticas y físicas. Todas esas líneas o fronteras que se han trazado para separar estas cosas, con el tiempo se difuminan. Sí, me apoyó el gato Martin. Por supuesto no hay fronteras, continuó. Por ejemplo, tú, supuestamente no sabes volar, pero cuando ves que me preparo para marcar tus zapatillas, vuelas hacia ellas como un halcón hacia una perdiz, terminó sarcásticamente el gato. Excelente ejemplo, respondí perplejo. Pero daré otro ejemplo con el comportamiento de una simple mosca. Intenta en un día de verano dejar carne cubierta por un plato cerca de una ventana abierta. Muy pronto llegará una mosca gigante que oirá el olor de la carne y querrá poner sus huevos en ella. Mira cómo intentará meterse bajo el plato. Prácticamente lo levantará. ¿Se puede llamar a esto reflejos? En los humanos, los reflejos responden a las acciones más simples, como la salivación al ver un limón o parpadear al caer algo en el ojo. Y eso en nosotros, seres con 1 kilo de sustancia cerebral en la cabeza. Pero la mosca explora el plato, trepa en diferentes direcciones, busca agujeros. ¿Se puede explicar esto solo con reflejos? Pero esta es una pregunta más retórica. No piensen que tengo miedo de una conspiración mundial de moscas. Me basta con saber que estoy seguro de una conspiración mundial de gatos bajo el liderazgo de Martin. Pero volvamos a los humanos. La hipótesis Phi intenta explicar por qué experimentamos el mundo como lo hacemos y cómo diferentes estados de conciencia pueden surgir en diferentes situaciones, por ejemplo, durante el sueño o el coma.
La teoría de la información integrada también puede ayudar en la creación de inteligencia artificial que puede tener conciencia y en la comprensión del funcionamiento del cerebro. Ahora sobre la inteligencia artificial. Alan Turing fue un destacado matemático y lógico británico. Creó una maravillosa máquina de computación, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Además, Turing es conocido por su prueba. La prueba de Turing es un experimento conceptual que propuso en 1950 para determinar si una máquina puede pensar como un humano. El proceso de la prueba es así. En una habitación está una persona, a la que llamaremos juez. En otra habitación puede haber otra persona o una computadora. El juez se comunica con quien está en la segunda habitación a través de mensajes de texto, pero no sabe con quién está hablando, si con una persona o con una computadora. Si el juez en el proceso de comunicación no puede determinar con certeza si está hablando con una persona o con una computadora, se considera que la computadora ha pasado la prueba. Así, la prueba de Turing no tanto verifica si realmente la máquina piensa, sino más bien si puede imitar también la conversación humana. También que una persona no pueda distinguirla de otra persona. Este es uno de los primeros y más conocidos métodos para evaluar la inteligencia artificial. No diré que soy partidario de tal prueba, pero debo informarles que los modelos de lenguaje modernos actuales pasan con éxito dicha prueba. A diferencia de ti, bromeó el gato Martin sin gracia y ofensivamente. Bueno, el gato Martin está ocupado insultando mi persona, y la ciencia sigue trabajando en las explicaciones del fenómeno de la conciencia. ¿Y qué hay de la filosofía? Después de todo, para las investigaciones filosóficas no se necesitan experimentos ni seguir otras concepciones. Pero como resultó, la situación aquí es aún peor. David Chalmers representó bien la situación con las explicaciones científicas de la conciencia. David Chalmers es un filósofo australiano que también se ocupa del estudio de la conciencia. Chalmers habla de la existencia de problemas fáciles y difíciles de la conciencia. Los problemas fáciles son aquellos que podemos resolver comprendiendo el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, cómo percibimos los colores o reconocemos los sonidos. Se consideran fáciles porque las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar a través de la ciencia. El problema difícil es la cuestión de cómo y por qué surge la conciencia, es decir, cómo los procesos físicos en el cerebro generan una experiencia subjetiva, como la sensación de dolor o el sabor. El problema difícil radica en que, incluso si sabemos todo sobre el cerebro, aún no podremos explicar por qué estos procesos están acompañados de sensaciones conscientes. Esta cuestión sigue abierta, y Chalmers cree que para resolverla, quizás necesitemos un nuevo enfoque o incluso una nueva ciencia. Thomas Nagel, filósofo estadounidense, también nos habló de su visión de los problemas del estudio de la conciencia. Escribió un famoso artículo llamado ¿Qué se siente ser un murciélago?, donde aborda el problema de la experiencia subjetiva. Nagel quiere mostrar que hay aspectos de la conciencia que son difíciles o imposibles de entender desde un punto de vista objetivo. Usa el ejemplo de un murciélago, ya que estos animales perciben el mundo de manera muy diferente a los humanos, gracias a la ecolocación. Incluso si sabemos todo sobre la fisiología del murciélago y su cerebro, no podremos entender qué se siente ser un murciélago, porque no podremos experimentar su experiencia subjetiva. Aquí está la cita. No tiene sentido pedir una explicación objetiva que describa la subjetividad interna. Podemos imaginar cómo es ser un murciélago, pero nunca podremos entenderlo realmente, porque no somos murciélagos. Y esto no solo se aplica a los murciélagos, sino también a las personas. Hay un interesante experimento mental del filósofo australiano Frank Jackson. Jackson describe a una científica llamada Mary, que vive en una habitación en blanco y negro y nunca ha visto colores. Sabe todo lo que se puede saber sobre la fisiología y la neurobiología de la percepción del color, pero solo en términos en blanco y negro. Un día, Mary sale de la habitación y ve colores por primera vez. La pregunta es, ¿Mary aprenderá algo nuevo cuando vea los colores, o su conocimiento seguirá siendo el mismo? En este momento, también tengo un experimento similar. Por primera vez accidentalmente me comí la última salchicha, y las tiendas ya están cerradas. Me pregunto si el gato Martin pasará al siguiente nivel de desprecio hacia mí al saberlo. Estos experimentos subrayan la idea de que existen aspectos de la experiencia consciente, qualia,
que no se pueden entender completamente solo a través del conocimiento físico u objetivo. Cuando Mary ve colores por primera vez, obtiene un nuevo conocimiento sobre cómo se ven estos colores, aunque ya sabía todo sobre su fisiología. Esto refuerza la idea de que la experiencia subjetiva no se puede describir completamente con términos científicos objetivos, similar a como Nagel dice que nunca podremos entender cómo es ser un murciélago. Y nunca sabrás cómo es caminar en zapatillas limpias, siseó Martin, recordando la salchicha. Bueno, tendré que conformarme con eso, y ustedes nunca sabrán cómo es conformarse con tales hechos. ¿O lo sabrán? Preguntemos a los filósofos. Entre algunos grupos de filósofos hay una batalla épica. Es la batalla entre el epifenomenalismo y el interaccionismo. Y ustedes aún se quejan de que uso inteligencia artificial para la narración de guiones. Ni yo ni el gato Martin podríamos pronunciar estos términos en la vida. Más bien, yo no podría pronunciarlo, y el gato Martin ni siquiera intentaría pronunciarlos. Así que, los defensores del epifenomenalismo afirman que la conciencia es un subproducto de la actividad cerebral. Según sus opiniones, las sensaciones y pensamientos conscientes surgen de los procesos físicos en el cerebro, pero ellos mismos no tienen un impacto real en estos procesos. Es como una sombra, existe gracias al objeto que la proyecta, pero no influye en el objeto. Mientras que los adeptos del interaccionismo afirman que la conciencia tiene una existencia independiente y puede influir en el mundo físico. Los defensores de esta teoría creen que las decisiones y deseos conscientes pueden provocar cambios en la actividad cerebral y por lo tanto afectar nuestro comportamiento y acciones. Tal es la unidad y lucha de los contrarios. Pero la más absurda de las concepciones es el panpsiquismo. Esta es una hipótesis filosófica que sostiene que la conciencia es una propiedad fundamental y universal de todo lo existente. Esto significa que cada objeto en el universo, incluso la partícula más pequeña de materia, tiene un aspecto consciente. El panpsiquismo no necesariamente implica que todos los objetos tengan una conciencia desarrollada como la de los humanos, pero supone que tienen alguna forma básica de experiencia o estado consciente. El gato Martin se rió y dijo: hipótesis tonta. No sé sobre la conciencia, pero todos saben que no tienes cerebro. ¡Qué sarcástico animal! Oh, algún día me vengaré. Después de todo, es una pena que los gatos no usen zapatillas. Mi venganza sería horrible e inevitable. O si las usan. Mañana buscaré y compraré a Martin unas pantuflas del apocalipsis. Bueno, ya ven lo que está pasando en los círculos científicos y filosóficos. Y tengo otra pregunta adicional. En ninguna de las hipótesis se mencionó nada sobre la inteligencia o conciencia que supere a la humana. Está claro que los humanos están obsesionados con sí mismos, pero ya dije que no me gustan las limitaciones en la ciencia. Entonces, de todos modos, ¿realmente todos creen que en el universo infinito no habrá seres con una conciencia e inteligencia más desarrollada, así como con aspectos de la conciencia que ni siquiera podemos imaginar? Sin embargo, pronto nos lo podrá informar la superinteligencia artificial que la humanidad pretende crear en las próximas décadas. Aún tengo esperanza de que los programadores se centren en crear precisamente una superinteligencia y no intenten emular la conciencia, porque no hay garantía de que una superinteligencia, que también tenga conciencia, no nos borre de la faz de la Tierra instantáneamente para protegerse. Pero si eso ocurre, quedará claro que Daniel Dennett entendía mejor la naturaleza de la conciencia. Daniel Dennett, filósofo estadounidense que también estudia la conciencia. Él cree que la conciencia no es una cosa separada o un lugar en el cerebro donde todo se reúne. En lugar de eso, surge de muchos procesos en el cerebro que trabajan simultáneamente. Según su hipótesis, no hay un centro de conciencia único. Dennett también dice que nuestra comprensión de la conciencia como algo separado y especial es una ilusión. Utiliza investigaciones científicas del cerebro para explicar cómo diferentes procesos crean lo que percibimos como conciencia. Y probablemente resulte que el realista Daniel Dennett tenía razón. Aún no se han enfrentado a la conciencia de los gatos. Se rió siniestramente el gato Martin y me desperté. Martin en su cesta imitaba tranquilamente a un jilguero sobre los huevos. Todo estaba tranquilo, y en la nevera había un paquete de salchichas de rescate. Pero permanecerá todo así cuando las personas finalmente descubran la verdad sobre su conciencia.
¿Quién sabe aparte de Martin? Conscientemente den like, suscríbanse, toquen la campana de YouTube, suscríbanse al canal, vengan a tomar café. Mientras la humanidad no sepa sobre la conciencia y haya salchichas en la nevera, la vida continúa.